¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado la entrevista con el abogado Andrés Reper sobre la reforma judicial y los 100 cambios que se llevarán a cabo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se llevarán a cabo estas modificaciones de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya está en el canal y al ratito vamos a platicar con Alina Gutiérrez sobre este informe de Fue el Estado, un informe que de verdad no pueden perderse. Eh, Échenle un ojo a la entrevista para entender un poco más ese periodo de la mal llamada Guerra Sucia y que cómo participó el Estado en su conjunto, pero ya ampliando esta investigación al tema también de los empresarios, al tema también de empresarios, quienes junto con medios de comunicación limitaron, por supuesto, la verdad, la escondieron, la manipularon incluso todo con la finalidad también de ganancias económicas, de una falsa estabilidad que garantizaba precisamente que ese Estado continuara enriqueciéndose a costa no solamente de la pobreza, sino también del silencio. ¿Por qué? Porque el Estado en su conjunto, políticos, militares, empresarios, medios, ubicaban a un enemigo interno, que era todo aquel que se atreviera a alzar la voz. Hubo casos, y en la entrevista está muy interesante, incluso de policías, incluso de militares, quienes dijeron, yo no voy a actuar así, yo no voy a desaparecer a nadie, yo no me voy a comportar como criminal, y fueron desaparecidos. De verdad, échenle un ojo a la entrevista al ratito 21:30 con Alina Gutiérrez. Y esta cápsula vamos a hacerla un poco más política, ¿no? En pocas palabras, y si quieren ustedes hasta un poco más relajada. Los bufones le hemos titulado. Los bufones, y vamos a ser equitativos, y la bufona. Lili Telles, Pedro Ferriz de Con, Emilio Álvarez y Casa, quienes se unen a otros personajes, todos alrededor de la figura de Claudio X González, de la figura de Ricardo Salinas Pliego, quienes a través de diversos mensajes, a través de diversas cartulinas digitales, pues insisten en que el pasado 2 de junio hubo un fraude y por lo tanto están haciendo una labor ciudadana, eh, una labor de búsqueda de la verdad, promovida, impulsada por la propia Xóchitl Gálvez, que insisto, Xóchitl pasará a la historia no solamente como una candidata derrotada, como una candidata a la que literal le patearon el trasero, sino como una candidata que nunca supo perder, una candidata sin un gramo de dignidad. Porque puedo entender que los poderes fácticos continuarán ahí, porque vamos a ser honestos, ¿eh? La ultraderecha como tal, en este momento, no tiene un asidero ideológico, no tiene una base social grande, importante, mayoritaria. No tiene, por supuesto, ningún tipo de agarradera histórica con el pueblo de México. ¿A quién podrían citar, no? Históricamente, ¿a los cristeros acaso? Un conflicto, eh, un conflicto regional, un conflicto que no está entre la memoria más positiva para los mexicanos, para las mexicanas, es decir, no tienen realmente ni siquiera figuras, ¿no? De ultraderecha, figuras positivas, figuras que logren aglutinar alrededor de las mismas algún tipo de movimiento, algún tipo de pensamiento. En la mañana les comentábamos la trascendencia de que López Obrador hubiera creado a Morena a su imagen y semejanza. ¿Por qué razón? Porque logró precisamente que se unieran alrededor suyo personajes tan diferentes como es un Alfonso Romo, como es una Claudia Sheinbaum, como es un Marcelo Ebrard, como es una Tatiana Cloutier, como es un Víctor Toledo, como era un Rogelio Ramírez de la O, como es por supuesto, Alina Duarte, o como es esta Luisa Alcalde, o como es esta Andrea Chávez, o como es Stephanie Lavalle, o como es Renata Turrent, como puede llegar a ser también Violeta Rojas, y como pueden ser tantos y tantos personajes que están en diferentes áreas y que confluyeron alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Y personajes, Germán Martínez, un principio incluso, personajes que en otras oportunidades no hubieran subido al mismo barco o cada quien hubiera tomado su propio barco con un grupo al cual ellos consideraran
mucho más afín. En el caso de la ultraderecha no tiene esto. Salinas Pliego, realmente Salinas Pliego puede ser ese líder, ¿no? Ese líder que por su poder, que por su presencia, pueda en un momento dado convencer a una mayoría de mexicanos y de mexicanas y quienes lo escuchen ciegamente. Hay un grupo que lo hemos definido sin el afán peyorativo como los pobres de derecha, quienes son personajes que viven fuera completamente de su realidad y aspiran a entrar a una especie de Olimpo que jamás les abrirá sus puertas. ¿Por qué? Porque a los mismos que ellos apoyan, que ellos cuidan, que ellos respaldan, por los cuales ellos mueren ideológicamente, muerden incluso en algún momento, agreden física e intelectualmente, pues son los que no los dejan entrar, porque ellos detuvieron el ascenso social. Es decir, hay libertades, claro, pero las libertades hasta donde ellos quieren, ¿no? Y estos pobres de derecha existen, por supuesto, se mueven, hacen ruido, van y vienen, pero tampoco son una base social demasiado grande en este momento, insisto, en este momento. Y por lo tanto, yo no veo a Ricardo Salinas Pliego penetrando en las mentes de otros mexicanos y mexicanas como un gurú o como un líder o como un dirigente. Claudio X González mucho, mucho menos. Y del lado partidista, Eduardo Verástegui no tiene el carisma, no tiene la fuerza, no tiene la oratoria, no tiene ese, ese plus que siempre hace falta para alguien que se pone frente a una multitud. Porque mire, usted lo sabe, me ha escuchado, yo soy sumamente crítico de un personaje como Javier Milei, de un personaje como Jair Bolsonaro, de un personaje incluso como el propio Donald Trump o la propia Kamala Harris o el propio Barack Obama, ¿no? Personajes de derecha, ¿no? Y de ultraderecha, pero quienes tenían o tienen esa capacidad, ¿no? De lograr la simpatía general, que convencen a un grupo de personas y que ese grupo de personas lo sigue, ¿no? Precisamente por sus propias características de liderazgo o por el mismo personaje que han logrado construir, ¿no? El caso de Milei es un personaje no porque él sea líder, porque realmente Milei no es el líder de lo que pasa en Argentina, es un empleado de Estados Unidos y un empleado de los economistas, de los grandes empresarios como Mauricio Macri, pero es un personaje bien estructurado, bien confeccionado, que supo llegarle con su discurso a un sector de la población necesitado de ciertas soluciones, por lo menos de propuestas a sus problemáticas, y que me recuerda mucho a Fox, por ejemplo. Vicente Fox fue otro personaje muy bien estructurado, ¿no? Bien vendido, a final de cuentas, y que aprovechó diversas circunstancias. Además, contó con el respaldo de una alternancia pactada. Hoy por hoy no lo hay, no lo hay. Y te topas entonces con una realidad. Sí, la ultraderecha ideológicamente no cuenta tal vez con esta fortaleza que en este momento la convierta en un problema para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la realidad es que seguirán ahí y seguirán presentes y seguirán con esa narrativa y seguirán impulsando y seguirán obstaculizando y seguirán presionando. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para hacerlo. De eso se trata toda esta discusión. Es un poder fáctico como tal, el empresariado de derecha. Y a partir de ahí, de esas cabezas empresariales, que son los que sueltan la lana, que son los que financian a cualquier movimiento que vaya en contra de la Cuarta Transformación, en contra de la propia Claudia Sheinbaum, esas cabezas que son las que llevan a cabo la estructura de todo este movimiento, comienzan a surgir diversos personajes que realizan ciertas tareas. Por ejemplo, Lili Telles. Aquí empezamos con los bufones y las bufonas. El caso de Lili Telles, el caso de América Rangel. Lili Telles que tuiteó que México tenga una mujer en la presidencia es asunto secundario, frente a las retrógradas y peligrosas mentiras marxistas que ella avala por encima de la ciencia y la razón. No deseo éxito al proyecto de la presidenta comunista que privilegia al Estado sobre el individuo. En realidad, yo no veo nada de comunismo en la Cuarta Transformación y lo que veo es un discurso y una narrativa totalmente arcaica por parte de Lili Telles que me queda claro que Ricardo Salinas Pliego le dictó
lo que tenía que decir, o ella se basó precisamente en estos conceptos que ha manifestado su patrón, que desde hace varios meses ha insistido y sigue insistiendo en promover, ¿no? Esta cantaleta de que la izquierda o los gobiernos progresistas o la 4T son representantes del comunismo. Incluso hace unos días hizo una comparación bastante desafortunada porque pintó de cuerpo entero la ignorancia de este cacique deudor de impuestos al comparar el comunismo con el fascismo, por ejemplo. A pesar de las grandes diferencias que existen entre ambos y que sinceramente uno le recomendaría para no echarle tanta rollo, pues que lea, ¿no? Al maestro Ortega Gasset con la revolución de las masas, la rebelión de las masas, perdón, para que entienda perfectamente las diferencias entre fascismo y comunismo. Pero Lili Telles mantiene ese discurso y lo mantiene porque no es ella la cabeza del mismo, no es ella la que piensa, ella es la que habla, ella es la que lleva a cabo el grito, la estridencia, ella es la que sirve precisamente de títere en todo este escenario para tratar de ubicar de una u otra manera al gobierno de Claudia Sheinbaum. Habla de marxismo como tal. Yo creo que Lili Telles en su vida ha leído a Carlos Marx, esa es la verdad de las cosas, porque Marx, nos lo decía el otro día Ricardo Valderas, es el personaje más citado en la historia, ¿no? Pero a la vez el más denostado, porque regularmente se le cita de una forma peyorativa, de una forma negativa, como hace Lili Telles, y es que la derecha llega a estar tan limitada muchas veces ya de argumentos en este momento que cae en una especie de repetición de monólogos, ¿no? De repetición de guiones carentes de cualquier sustento, carentes de cualquier investigación, carentes de cualquier lectura, carentes incluso, me atrevería a decir, de cualquier sentido común, ¿no? Habla de que está por encima de la ciencia y la razón. Yo preguntaría cuándo Lili Telles ha sido una persona razonable, cuándo hemos podido ver a una persona que sea capaz de argumentar con cierto nivel de razonamiento. Lo que hemos visto siempre es una persona gritona, agresiva, cerrada, violenta, incluso que lleva a cabo ataques completamente desaforados, que pintan de cuerpo entero esas reacciones basadas sobre todo en lo que es el hacer mitote, en pocas palabras, así, de forma tan, tan coloquial. El hecho de que ella no le desee éxito a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo único que viene a confirmar es quiénes están detrás de ella y cuáles serán los movimientos de los que están detrás de ella, porque esto es lo importante en esta discusión que sepamos cuál es la ventanilla correcta. Lili Telles no es ninguna lideresa de un movimiento. Podría llegar a ser candidata presidencial, en un futuro, sin duda, pero no es la lideresa como tal. Es simplemente una lectora de prompter. Así de sencillo. Lo hizo en televisión, lo hace ahora en la política. En televisión la recordamos perfectamente con trabajos vergonzosos. El caso de la niña Paulette, por ejemplo, ¿no? Un caso en el cual llevó una supuesta investigación periodística a un comportamiento lamentable, lamentable en muchos aspectos, sobre todo cuando la callaron, porque en un principio sí, ella misma dijo, no, pues yo estuve ahí sentado, no puedo creer en esa investigación, pero después, cuando empezaron las presiones serias, el tema se olvidó como tal. Hay que recordar la manera en cómo se expresaba de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, en diferentes columnas videograbadas, en diferentes espacios, queriéndolos pintar como los grandes reformadores de este país, a pesar de que el tiempo le dio la razón a las voces que cuestionaban dichas reformas, que cuestionaban ese país que se estaba construyendo, ¿no? A medida de los intereses que defiende Lili, Lili Telles. Y por supuesto el caso Stanley, en donde, bueno, ahí fueron todos los empleados de Televisión Azteca, pero que vino desde esa época a darnos cuenta de quién era el dueño de Televisión Azteca, ¿no? El dueño, la persona que tiene la concesión, ¿no? Televisiva y con lo cual transmite Televisión Azteca. Pero, pero a final de cuentas, diciendo que había sido agredida, perseguida con ese falso atentado que hubo en su contra
y que nos recordó muchísimo, ¿no? A esos montajes tan característicos en la prensa y sobre todo entre rivales políticos cuando quieres precisamente generar una noticia, porque en la prensa es muy normal, sobre todo de ciertas empresas, ciertos medios corporativos, que tú pongas el muñeco, tú muevas el muñeco, tú grabes el muñeco y de repente digas, esto fue lo que le pasó al muñeco. Lily Telles es una bufona, esa es la verdad de las cosas. Es un personaje de burlesque, es un personaje tragicómico en muchos sentidos, que lo único que busca es ser el conducto de alguien más importante, porque ese es mi punto aquí. No se trata de darle juego a Lily Telles, se trata de entender lo que están diciendo los que le pagan a Lily Telles, que ni siquiera somos los ciudadanos, porque ni siquiera llegó por una votación popular, ¿no? El caso de América Rangel es exactamente lo mismo. Es una legisladora que se ha caracterizado por sus fobias, es una legisladora que se ha caracterizado por su racismo, por su clasismo, que trata de disfrazar, ¿no? Como medidas a favor de la familia o a favor de la educación, a favor de la decencia, a favor de lo correcto, aun y cuando ese México ultraderechista que ella intenta defender, pues es un México hipócrita. Es un México que ha quedado más de una vez desnudado por sus propios pecados, por sus propios errores, por sus propias malicias. América Rangel también es otro personaje que habla por otros intereses. Es la representante de un grupo importante de ultraderecha, de un grupo empresarial conservador, quien la tiene ahí para que ella pueda expresar precisamente ciertas opiniones y trate de una u otra manera de llegar a ciertos sectores, estar con ciertos sectores, ¿no? Defendiendo precisamente a esos grupos ultraconservadores, ultra religiosos, quienes de una u otra manera se han confirmado como un cáncer para este país. América Rangel dice, no le puede ser éxito a Sheinbaum porque su éxito representa que logren acabar con la libertad, con la democracia de este país. Entonces, no le deseo ni tantito éxito en sus objetivos. Esa libertad y democracia que ya les comentábamos en la mañana. Me encantaría que me dijeran cuándo existió. Acabamos de hablar de un informe que nos plantea a un Estado represor en contra de cualquiera que pensara distinto a ellos, que tuvo presencia como tal en la investigación hasta la década de los noventas. Pero podemos seguir en los 90 como les decía en la mañana. Investigar a Cedillo, el gobierno de Cedillo y su represión sistemática a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas. Podemos hablar de las desapariciones forzadas que se atribuyen al narco cuando en realidad provienen del propio Estado necropolítico de Calderón, de Enrique Peña Nieto, de los grupos criminales, de las cúpulas militares y empresariales de este país, de las propias agencias norteamericanas. Y nos toparemos precisamente con que esa democracia que nos presumen y esas libertades que existían no son más que falacias. Se segregó a las millones de mexicanos para el beneficio de unos cuantos e inmaculados entre la academia, los intelectuales y por supuesto los medios de comunicación. Pero vemos dos mujeres que representan esos intereses y que serán parte vociferante de los mismos. Y vamos con Emilio Álvarez y Casa, un tipo que ha lucrado con las víctimas, un tipo que ha hecho negocio con los derechos humanos, con las desapariciones forzadas, con los movimientos sociales y civiles, un personaje que ha logrado engañar a intelectuales y académicas respetables, un personaje que ha logrado filtrarse de tal manera en la clase política con un disfraz que cada día se vuelve más degradante y más desagradable. Habla de que esto fue una elección de Estado, que el presidente la operó. Ya le dijeron que no es así. Pero aquí dice, Sheinbaum no puede hablar de legitimidad. ¿Quién eres tú, Emilio Álvarez y Casa, para decirle a alguien sobre legitimidad? Tú que no tienes el mínimo gramo de dignidad ni el mínimo grado de credibilidad. Tú que no tienes legitimidad alguna ni como defensor de los derechos humanos, ni como legislador, por supuesto, ni siquiera como activista. Dices que conoces desde hace años y por eso no son de quienes dicen que hay que darles el beneficio de la duda. Hablas precisamente de que la oposición debe de estar precisamente enfrentando estos desafíos ante un gobierno negado a la pluralidad de opiniones. De verdad, tú que fuiste parte en un momento dado que aceptaste aliarte con personajes como Ricardo Anaya, quienes eran de los más totalitarios y represores. Por favor. Y cerramos con Pedro Ferriz.
Pedro Ferriz, quien para mí es el mayor bufón en este momento. Y lo podemos ver. Pedro Ferriz, ¿no? Un hombre surgido también en medios de comunicación, un hombre que ratificó muchas veces la violencia de Cedillo, la violencia de Calderón, la violencia de Fox, un hombre que mercantilizó la noticia de una manera sumamente ruin, un hombre que convirtió el periodismo en un verdadero negocio, un hombre que tuvo su época, sin duda alguna, como parte precisamente de esos corifeos con permiso que podían legitimarse en algún momento dado, eh, defendiendo al mismo poder que supuestamente criticaban. Pedro Ferriz, que se convirtió conforme pasaron los años en la peor versión de sí mismo, en un personaje que ahora llama precisamente a una especie de juicio ciudadano, llama a la búsqueda de la verdad, llama a estar rastreando, porque dice, ganó Xóchitl. Ganó Xóchitl, dice Emilio Álvarez y Casa, elección de Estado, dice Lili Telles, no puedo desearle éxito a Sheinbaum. Son los bufones de una corte que sin duda alguna habrá que estar pendientes porque tienen reyes bastante, pero bastante peligrosos. Pero de entrada, estos personajes a los que invitan a expresarse, lo único que confirman es la caricatura en la que está convertida la oposición. Una candidatura tan delirante, pero tan delirante que, bueno, Gilberto Lozano lo recuerda, el hombre que se cayó, al hombre que se le cayó la Virgen, el hombre que puso las casas de campaña en frena, parece más cuerdo que todos ellos. Pulgar arriba, si les gustó el video, comentario en la cajita de comentarios, compártanlo, por supuesto, suscríbanse al canal. Vamos a los 195,000, vamos por más, vamos a los 200,000, ya estamos muy cerca y después a los 300,000. Pero de verdad, gracias y ya lo sabes, super chat, super gracias y únanse al canal como formas de monetización. Ya la próxima semana les damos otras más por si ustedes quieren apoyarnos. Si no, con todo lo demás, vean el video, likearlo, compartirlo, comentarlo, muchísimo nos ayudan. Gracias, muy, pero muy buenas noches y no se pierdan la entrevista con Alina Gutiérrez y mañana batería de contenido, ya lo saben, comentarios de su servidor, Manuel Hernández Borboya a las 5, 18:30 narrativas y el domingo a las 5, Sósimo Camacho. Como siempre un gusto, como siempre un placer.